Y hace un ratito entonces que la energía interna depende exclusivamente del estado que se encuentra, los cambios de energía interna van a depender entonces del cambio de estado y no de cómo llegamos de un estado al otro. Sin embargo, la cantidad de calor y el trabajo dependen fuertemente de cómo se realiza la transformación. Recuerden que son cantidades que involucran intercambio y no es algo acumulado en el sistema, y por lo tanto depende de cómo se realiza ese intercambio, es cuánto vale ese valor de calor. Por lo tanto, cuando trabajamos con los diferenciales, esos diferenciales no son diferenciales exactos, son incrementos infinitesimales, si quieren, pero no tienen las mismas propiedades matemáticas que tiene el diferencial de U, y de allí que uno los distinga y entonces escriba algo así como que el diferencial de U es igual al diferencial partido de Q menos el diferencial partido de E. Más de una vez vamos a encontrar este tipo de notaciones en los libros, en la bibliografía, y también lo vamos a usar nosotros en los apuntes y en la resolución de problemas. Esto es un diferencial exacto y esto no. Una manera de mostrar que es así, por ejemplo con el trabajo, es yo podría representar gráficamente el diagrama por ahora presión-volumen, dos transformaciones que me lleven del estado 1, dado por el volumen B1 y la presión P1, a un estado 2, que tenga su volumen 2 y la presión 2, pero en una transformación podríamos acceder siguiendo esta transformación, de acá hacia acá, y en otra podríamos estar haciendo esta. ¿Sí? Entonces, empieza en el mismo estado 1, termina en el mismo estado 2, y sin embargo, por lo que hemos visto antes, recuerden que el trabajo se representaba por el área atrapada debajo de la curva de la transformación, y en la primera transformación, la que va de 1 a 2, yo tendría un trabajo que sería representado por esta línea, esta área que estoy rayando en rojo, esto sería un trabajo L1, y sin embargo, si ahora miro lo que ocurre con la otra transformación, que también empieza en 1 y termina en 2, pero va por estos otros estados que no son la misma curva de arriba, ahora el trabajo tendrá esta representación y un valor de área notablemente menor. O sea que el trabajo no es solamente dependiente de dónde empecé y dónde terminé, depende de toda la historia del trayecto, desde donde empecé hasta donde terminé, y todos los estados intermedios por donde el sistema termodinámico, en este caso gas ideal, estuvo pasando. Para la energía interna eso no es cierto. La energía interna sufre un cambio al pasar de 1 hasta 2, que es igual independientemente de que haya ido por el camino 1 o por el camino 2 o por cualquier otro camino que me lleve del 1 al 2. Por eso decimos que la energía interna es función de estado y la cantidad de trabajo es función de línea. O sea, depende de la transformación que yo esté ejecutando, me va a dar un valor de trabajo diferente siguiendo un camino u otro. Lo mismo cabe para decir para el valor de la cantidad de calor que se entrega en un sistema de, bueno, que sufre algún tipo de transformación. Vimos, les decía hace un ratito, dos casos muy característicos. Cuando ustedes tenían que calcular la cantidad de calor que sufre un recipiente con agua líquida que sufre un cambio de temperatura, lo calculan como M por C por delta T. Y cuando tienen que calcular la cantidad de calor de una porción de hielo que se funde, es igual a lambda de fusión por la masa, y el delta T no aparece, y de hecho no existe, porque no hay cambio de temperatura en la fusión. Así que tenemos dos formas diferentes de calcular la cantidad de calor, y eso son consecuencias de cómo se produjo la transformación. Una se produce con cambio de temperatura, el otro se produce con temperatura constante, porque uno es un cambio de estado y el otro no. Así que evidentemente no puedo decir que Q dependa solo del estado inicial y del final, sino que depende de cómo se produce la transformación, de los detalles finos de cómo se produce ese intercambio del cual estamos hablando. Eso hace que tenemos que usar notaciones diferentes para U que para los cambios diferenciales de Q. Para gases ideales,
y vamos a aclararlo acá, y solo para gases ideales, por las dudas que después pretendan extender esta noción que voy a explicar ahora para cualquier sistema termodinámico, porque no aplica a cualquier sistema termodinámico, la energía interna, U, depende, U, es una función solamente de la temperatura absoluta. O sea que no depende ni de la presión ni del volumen del gas. ¿Está bien? Eso es lo que quiero señalar acá. Para un gas ideal, U no depende del volumen ni de la presión, solo de la temperatura absoluta. Pero aclarémoslo una vez más, para las dudas que después no se queden con malos preconceptos. Para un gas ideal. Que quede bien señalado eso, que para un gas ideal se cumple esta situación. ¿Qué era un gas ideal? Recuerden que era un gas que obedece las leyes de los gases y que particularmente nunca sufre cambios de estado, o sea que no se producen ningún tipo de condensación y mucho menos solidificación. Bajo cualquier condición termodinámica, el gas sigue siendo compresible y es un sistema gaseoso, independientemente de que esté extraordinariamente comprimido, o muy frío, o muy caliente, o que ocupe un volumen muy grande, muy pequeño, lo que fuere. Independientemente de eso, el sistema se mantiene siempre gaseoso. Para un sistema así, la energía interna solo depende de la temperatura. Y vamos a intentar evaluar esa energía interna para diferentes situaciones. Lo que podemos indicar es que Q, ya que dijimos que delta U era igual a Q menos L, Q será igual a delta U más L. Así que expresiones diferentes para calcular el trabajo en distintas situaciones, como podríamos decir presión constante, volumen constante, temperatura constante, ya hemos evaluado. Si tenemos alguna forma de calcular el cambio de energía interna, delta U, el cual no voy a distinguir entre qué transformación voy a usar, porque recuerden que acabo de decir que solo depende de los estados inicial y final, así que la expresión que encuentre para delta U es independiente de cuál sea la transformación en cuestión. Voy a tener una forma de calcular la cantidad de calor en cada transformación que hayamos discutido hasta ahora. Como calcular la cantidad de calor en una adiabática, perdón, en una isoterma, o en una a volumen constante, o a presión constante, o a temperatura constante, o a volumen constante. Bien, vamos a repasar entonces un poco la idea de calor específico. Cuando discutimos el calor sensible, dijimos que la cantidad de calor que un cuerpo absorbe o libera se relaciona con la masa que se esté calentando y con el salto térmico que sufra, T2 menos T1. Acá claramente lo estoy escribiendo en Kelvin, y en aquella oportunidad usamos centígrados, pero recuerden que la diferencia en Kelvin y en centígrados son iguales, porque simplemente difieren en dónde está el cero, pero los cambios de temperatura en ambos sistemas son iguales. Y para considerar el material en particular, acá colocamos un coeficiente que llamamos calor específico, a veces se pone una E como subíndice, CE, por supuesto representa lo mismo, que toma en cuenta el material. Para sólidos y líquidos, en general sistemas termodinámicos de baja compresividad,
o sea que conservan su volumen. Tengan en cuenta que los sólidos, si bien pueden dilatar, porque cuando le cambiamos la temperatura se produce un cambio de volumen, y también le pasa lo mismo a los líquidos, ese cambio es muy pequeño, no quiere decir que podamos despreciarlo en todos los casos, pero mayoritariamente es pequeño y es muy difícil de observar. Eso no ocurre con los gases. Los gases, cuando uno les cambia la temperatura, tienden a expandirse, y entonces, en general, como hablábamos recién de que cuando algo se expande realiza trabajo, parte del calor que yo entrego como forma de energía, en realidad no queda en el sistema, sino que se libera al exterior al momento de producir la expansión. Eso también ocurre en los líquidos y en los gases, perdón, en los líquidos y en los sólidos, pero de mucho menor valor. En el caso de los gases eso ocurre y me obliga a diferenciar dos situaciones, como mínimo dos situaciones posibles. Para gases, entonces, las cosas son así. Para gases, son muy compresibles. Tengo que considerar la posibilidad de que el calentamiento se dé a presión constante o a volumen constante. Se consideran dos situaciones. A presión constante, o sea que el calentamiento lo hago manteniendo la presión constante, y la otra situación es a volumen constante, o sea que el calentamiento lo hacemos en un recipiente rígido. O sea, con volumen constante. Cada una de ellas se puede calcular la cantidad de calor siguiendo una expresión similar a la que vimos antes. Esta cantidad de calor habrá sido entregada a presión constante, le voy a agregar un QP, y es igual a la misma fórmula que vimos antes, pero acá voy a distinguir, y este calor específico va a tener un valor medido a presión constante por la masa por la diferencia de temperaturas T2 menos T1, si ocurre que el calor específico está medido por unidad de masa, o en algunos estudios esto se pone como C por el número de moles por T2 menos T1, en donde este número, C entonces será el calor específico molar, pero siempre medido a presión constante. Y para volumen constante voy a calcular la cantidad de calor entregada en esas condiciones, también lo voy a distinguir, este Q va a ser a volumen constante, la fórmula que voy a usar va a ser la misma, C por M por T2 menos T1, pero voy a considerar que el coeficiente C es medido a volumen constante, esto se llama CB, y esto se puede escribir también como CB por N por T2 menos T1, si considero que la cantidad de materia la expreso en moles y no en masa. ¿Qué es lo que ocurre con estos sistemas? Los sistemas gaseosos, como les decía, sufren con mucha facilidad expansión y compresión, o sea, se pueden dilatar con cierta facilidad. Entonces vamos a considerar esta situación. Tomamos un cilindro en donde voy a almacenar gas, un gas ideal. El cilindro, por supuesto, que tiene un pistón. Y voy a analizar la primera situación, que es contemplar que la presión es constante. ¿Cómo hago para que esa presión sea constante? Bueno, por ejemplo, colocando acá un peso, de tal modo que, bueno, independientemente de lo que le pase al gas, la presión va a estar dada por la presión atmosférica más el peso del émbolo y las pesas que puse acá, dividida por el área, de manera que
la presión acá no puede cambiar, más allá de las transformaciones termodinámicas que sufra el gas que está atrapado ahí adentro, la presión va a ser constante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si yo ahora en estas condiciones entrego una cierta cantidad de calor? Vamos a suponer que lo pongo en contacto con una fuente térmica y entrego aquí una cierta cantidad de calor Q, que por supuesto está entregado a presión constante. Cuando entrego esa cantidad de calor, el sistema se expande y se va a levantar, con lo cual, como se va a producir una expansión, va a realizar un cierto trabajo. Y como realizó un cierto trabajo, esta energía, el cambio de energía interna que está acá, es igual a la cantidad de calor menos el trabajo que estoy realizando en la expansión. ¿Qué va a ocurrir? La temperatura del sistema, que va a pasar de la temperatura T1 a una temperatura T2, si yo necesito que esta temperatura aumente un determinado valor, que es la que estoy utilizando en esta cantidad que está acá, para que ese cambio de temperatura con una dada masa sea garantizado, yo voy a tener que entregar una cantidad de calor que, además de aumentarme la temperatura, compense las pérdidas que me está provocando el trabajo de expansión, que en el fondo es una relajación del sistema. Quiere decir, parte del calor que estoy entregando se está yendo por el trabajo de expansión, y por lo tanto no va a estar acusado como un cambio de temperaturas. Eso me obliga a que esta cantidad de calor sea un poco más grande que lo necesario para aumentar la temperatura. Sin embargo, si considero el cilindro en las mismas condiciones, mismo tamaño, todo exactamente igual, pero con el pistón fijo, o sea, considerando que no existe la expansión, ese trabajo de expansión ya no va a existir. Lo voy a dejar acá. ¿Está bien? Y este pistón lo voy a dejar fijo. Y acá queda fijo. De manera que el volumen va a ser constante, y entonces ya no va a haber expansión, y este trabajo va a ser igual a cero. Recuerden que cuando el volumen es constante, el trabajo es cero. O sea, no tengo un trabajo de expansión y de compresión porque no hay cambio de volumen. Entonces, si en estas condiciones yo entrego calor, esta vez entregado a volumen constante, todo ese calor se va a emplear en cambiar la temperatura de T1 a T2, porque no hay ninguna pérdida, de manera que ahora el delta U, que era igual a Q menos L, bueno, va a ser simplemente el calor entregado a volumen constante, porque el trabajo es nulo. Quiere decir que para provocar el mismo cambio de temperatura, manteniendo el volumen constante, necesito menos energía térmica que manteniendo la presión constante. O sea que QP va a ser mayor que Q a volumen constante para el mismo delta T. Es decir, quiero el mismo cambio de temperatura manteniendo la presión constante, tengo que lidiar con las pérdidas que se provocan en la expansión. Si mantengo el volumen constante, esas pérdidas de energía en forma de trabajo no existen, con lo cual todo el calor que entregué va a estar invertido en cambiar la temperatura. Así que entonces, esto significa, si comparan estas dos expresiones, para la misma masa, los mismos saltos térmicos, si la cantidad de calor a presión constante es mayor que la cantidad de calor a volumen constante, claramente para un gas, el calor específico a presión constante será mayor que el calor específico a volumen constante. Esto ocurre en todos los sistemas gaseosos. Todos los gases tienen calor específico a presión constante mayor que a volumen constante. ¿Por qué estas distinciones no se hacen en los líquidos o en los sólidos? Porque en la práctica, en el líquido, supongamos que no tengo gas acá, sino que tengo un recipiente con agua, como hicimos en los problemas de la práctica, están sometidas a la presión atmosférica y en el fondo estarían trabajando a presión constante, no están a volumen constante. Así que cuando yo le entrego calor, la superficie libre del agua tranquilamente podría subir y el agua expandirse. Pero el coeficiente de expansión del agua es muy bajo. O sea que este trabajo que se hace por expandir el agua debido a la dilatación térmica es prácticamente nulo. Entonces,
casi no se distingue entre el calor específico medido en estas condiciones de presión constante a la situación en la cual yo confine el agua, no le permita la expansión alguna y que entregue calor en esas condiciones. Prácticamente no encuentro diferencias desde el punto de vista experimental, porque lo que se dilata el agua en estado líquido es muy pequeño. Este trabajo de expansión, cuando esto se trata de un líquido, es prácticamente despreciable, con lo cual prácticamente es igual a cero, como en este caso, y entonces no se distingue en estos casos de calor específico, presión constante o volumen constante, aunque en el caso del agua que estamos calentando a la atmósfera, esa presión constante no a volumen constante. Lo mismo ocurre si estuviera calentando un sólido, si estuviera considerando qué cantidad de calor es necesario para calentar el propio émbolo. Bueno, tampoco voy a distinguir entre si se trata de presión constante o volumen constante, porque una vez más, a pesar de que esa presión constante, porque está sometida a la presión atmosférica o la presión de trabajo del sistema termodinámico, es muy poco el cambio de volumen que sufre ese elemento mecánico, ese émbolo, por efectos de la presión de trabajo. Entonces, no voy a tener un trabajo de expansión o de compresión notable como para que se tenga que diferenciar si el calor se entregó a presión constante o a volumen constante. Por eso, en la ecuación general de la calorimetría, cuando trabajaron con líquidos o trabajaron con sólidos, esta cantidad C era algo vinculado al material, pero no había ninguna novedad relacionada con que si eso estaba trabajando a presión constante o a volumen constante. Nunca jamás hicimos en esa teoría, en esa descripción, ninguna distinción entre una situación y la otra, simplemente se utilizó un C asociado a cada material. Ahora también seguimos asociándolo a cada material, es decir, cada gas tiene un calor específico diferente, pero a presión constante y a volumen constante, el mismo gas manifiesta comportamientos térmicos distintos y de allí la necesidad de distinguir claramente uno de otro. Las diferencias de ellos son bastante grandes, vamos a ver que hay una diferencia establecida, fija, pero bueno, bien notable, bien grande. Algo relacionado con este tema es que se puede encontrar un vínculo entre estos calores específicos y la constitución molecular del gas ideal. No lo voy a discutir en detalle ahora, pero sí lo voy a agregar. Entonces, para gases ideales monoatómicos, podríamos, por ejemplo, hablar de los gases nobles, ¿sí? Son todos el neón, el helio, el xenón. Todos estos materiales son gaseosos y son gases nobles y por lo tanto no forman compuestos químicos o no forman moléculas. Bien, el calor específico de estos sistemas, el calor específico a presión constante, tiene un valor de 5 medios. Monotómico es el calor específico a volumen constante, perdón. Vamos a agregar primero eso. El calor específico a volumen constante molar es igual a 3 medios de R. Observen que las unidades de R y las unidades de calor específico molar son las mismas. R tiene unidades de energía dividido cantidad de materia, en este caso mol, y temperatura, que son Kelvin, y el calor específico tiene las mismas unidades, y el calor específico a presión constante es igual a 5 medios de R. R es el R0 que vimos antes. Eso es para gases ideales monoatómicos. En general, eso es una relación general, se llama relación de Mayer. La relación de Mayer nos vincula los calores específicos entre sí para un gas ideal. Vamos a ponerlo acá, para un gas ideal. En realidad, la relación de Mayer vale para sistemas no necesariamente gaseosos y no necesariamente ideales,
pero la forma matemática que adopta es más compleja. Esta es su versión más resumida, más sencilla de todas, pero solo es aplicable a gases ideales, y dice que el calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante es igual a R. Observen que si hago uso de esta relación que está acá, estaría diciendo que Cp es igual a Cb más R, y si en este caso digo que Cb es 3 medios de R y le sumo R, me queda precisamente 5 medios de R. Para un gas diatómico, esto es, gases que formen moléculas de dos elementos, de dos átomos, puede ser el mismo átomo o no, ¿eh? Así que en realidad lo único que se pide es que sea diatómico, y en ese caso los calores específicos son diferentes. Para gases diatómicos, podría ser, bueno, el oxígeno, el nitrógeno, bueno, algunos más que ahora no hago tiempo de poner, digamos, pero por lo menos no recuerdo compuestos, porque los otros compuestos son en su mayoría triatómicos. Estos gases, el aire por supuesto no es un gas único, recuerden que es una mezcla de gases, pero es una mezcla de gases mayoritariamente diatómicos, con lo cual también para el aire podríamos aplicarlo, y entonces tenemos que en estos casos el calor específico a volumen constante es un poco mayor, es 5 medios de R, y por lo tanto el calor específico a presión constante, que es 5 medios de R más R, serán 7 medios de R. Una ecuación, perdón, un coeficiente importante que va a aparecer dentro de un poco más de estudio, que lo voy a introducir acá sin mucho fundamento, solamente para que quede en este contexto, pero después vamos a ver que va a aparecer de un modo más claro, es lo que llamamos el coeficiente adiabático. La palabra misma adiabática todavía ni siquiera estuvo bien definida, pero ya que estoy hablando de quién es P y quién es B, lo voy a indicar. El coeficiente adiabático, ya veremos qué quiere decir adiabático y qué rol cumple este coeficiente. Habitualmente se lo simboliza con la letra gamma, y no es otra cosa que el cociente entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Por supuesto que se trata de una cantidad dimensional y necesariamente mayor que 1, porque como analizábamos termodinámicamente hace un ratito, el calor específico a presión constante es siempre mayor que el de volumen constante, así que cuando hagan este cociente siempre va a dar mayor que 1. En este caso, para el gas monoatómico, voy a tener que Cp sobre Cb va a ser 5 medios de R dividido 3 medios de R. Bueno, R se simplifica, los medios también. Esto es 5 tercios. Y 5 tercios vale lo mismo que 1,6. Así que para un gas monoatómico, este coeficiente adiabático, que es P sobre Cb, vale 1,6, por cierto, sin unidades, ¿no? Porque los R se simplifican. Y esto es para monoatómico. Para diatómico, tengo que escribir ese cociente como 7 medios de R dividido 5 medios de R. Otra vez R se simplifica, el medio también, y esto queda como 7 quintos, que es igual a 1,4. Esto es para diatómico. Bueno, muy bien.
esto es lo que quería contarles hoy de lo que es el primer principio de la termodinámica y cómo se aplica a algunos de los sistemas termodinámicos que podemos describir cuantitativamente, en particular el sistema de gas ideal. Un breve resumen de lo actuado. Un principio termodinámico es una ley establecida por observación y que se verifica por la experimentación más que como un teorema, o sea, no se puede demostrar a partir de realidades o verdades más simples. Es el puntapié inicial para el estudio que estamos haciendo, es la verdad más primaria, por lo tanto no se puede demostrar. Se observa que se cumple, pero no se puede demostrar. Se aplica independientemente del sistema termodinámico del cual estemos hablando, y lo que hace es plantearnos en términos generales la conservación de la energía. Nos dice, si la energía interna de un sistema puede cambiar, lo hace gracias a dos mecanismos, uno es el intercambio de calor y el otro es el intercambio de trabajo mecánico. Y si ambos existen en forma simultáneas, el cambio de energía interna será un balance entre todos esos intercambios, escrito como delta U igual a Q menos L. Q y L dependen de cómo se realiza la transformación, o sea que son funciones de línea o que funciones de la transformación en sí, pero U y sus cambios, delta U, dependen solamente del estado inicial y final. Es una característica del estado. A eso se lo llama función de estado. Eso lo vamos a explotar en innumerable cantidad de casos y es una propiedad que no se difunde en todas las cantidades, solamente algunas muy especiales gozan de esa característica, entre ellas la energía interna. Como les decía, esa cantidad de energía interna vale para cualquier sistema termodinámico, pero para gases ideales tiene una característica especial, y es que depende solo de la temperatura absoluta. La cantidad depende solo de la temperatura absoluta. En general, para un sistema termodinámico diferente de un gas ideal, genérico, que podría ni siquiera estar en estado gaseoso, o un sistema mixto, sólido y líquido, o gaseoso y líquido, y que sufra algún tipo de transformación de estado, la energía interna depende de esos estados, pero su valor depende de otras variables además de la temperatura. O sea, no es solamente dependiente de la temperatura, con lo cual es importante que se entienda esta distinción. El primer principio de la termodinámica vale para todo sistema. Que la energía interna dependa solo de T no vale para todo sistema, solo para gases ideales. Esa diferencia es muy importante que la tengan bien presente, bien clara. Luego distinguimos dos calores específicos distintos, uno a presión constante, el otro a volumen constante, porque los gases sufren expansiones considerables y durante esa expansión ceden trabajo, que es el desmedro del calor entregado, por lo tanto para cumplir o para aumentar la energía del sistema y que la temperatura cambie, voy a necesitar más calor cuando se hace a presión constante que cuando se hace a volumen constante. Eso hace que necesite dos calores específicos diferentes, un Cp y un Cv, y siempre Cp mayor que Cv. De hecho, la relación de Meyer me plantea que la diferencia es igual a R. Y tengo dos modelos distintos, uno para gases ideales, monoatómicos, en donde Cv es 3 medios de R y Cp 5 medios de R, y para gases diatómicos 5 medios de R para Cv y 7 medios de R para Cp. El coeficiente adiabático solo se los presento, ya veremos qué utilidad le vamos a dar, y ese cociente entre Cp y Cv, un coeficiente adimensional que vale 1,6 para monoatómico y 1,4 para diatómico. Lo que nos queda para los próximos encuentros es discutir una expresión analítica para el delta U y calcular las cantidades de calor que se involucran en los procesos que hasta ahora hemos visto. Vimos volumen constante, presión constante, temperatura constante, y calculamos el trabajo en cada uno de esos tres. Bueno, nos quedaría por ver qué pasa con la variación de energía interna que sufre el sistema sometido a estos procesos y qué cantidad de calor está involucrada en cada uno de estos procesos. Con esto vamos a tener herramientas para describir algo más, que es la transformación adiabática. ¿Qué es una transformación adiabática? Lo adelanto simplemente, es una transformación en la cual se produce sin intercambio de calor, sin que el sistema reciba o entregue calor
de ninguna manera, puede intercambiar trabajo, pero no calor. Y bajo esas condiciones, bueno, vamos a ver que las presiones y los volúmenes y las temperaturas se relacionan de un modo específico que vamos a ir buscando, y es allí en donde va a aparecer este coeficiente gamma, que ya que está también lo menciono, porque en algunos tratamientos a este se le llama K, no solamente gamma, sino depende del libro, algunos usan K, otros usan gamma, pero bueno, es la misma relación, es el coeficiente diabático y es el cociente entre CP y CB. Ya cuando estudiemos cuantitativamente la transformación adiabática, ahí quedará claro en dónde aparece y por qué necesitamos el coeficiente. De hecho, instrumentalmente, experimentalmente, suele medirse gamma o K y no CP y CB por separado, porque es un poco más difícil digamos, es mucho más fácil encontrar este coeficiente K que encontrar por separado CP y CB. Y como vale la ley de Meyer, que esta es una verdad termodinámica general, entonces, midiendo K y sabiendo que la diferencia da R, podemos con esta ecuación y con esta otra despejar CP y despejar CB en función de K y de R y medir R y K de una manera confiable instrumentalmente, y con eso realmente determinar cuánto vale el calor específico a presión constante y a volumen constante de un gas en términos experimentales. Acá no lo estamos haciendo en forma experimental, estoy haciendo uso de un modelo físico de sistemas de muchos átomos monoatómicos y de sistemas de muchos átomos diatómicos, y bueno, haciendo un poco de estadística uno puede demostrar que se cumplen estas relaciones. Acá esto no está medido, simplemente está calculado a través de modelos de gases ideales un poco más profundo del que estamos discutiendo hasta ahora, pero no deja de ser un modelo, no está sometido a la medición. Cuando lo medimos para gases reales, inclusive los que estoy mencionando acá, pueden encontrarse con pequeñas diferencias entre este 5 medios de R y 7 medios de R que observamos acá, pero bueno, son diferencias muy, muy pequeñas, sutiles, que para la mayoría de los cálculos prácticos no tienen relevancia, no provocan cambios numéricos que puedan alertar a que no podemos usar esos resultados, se pueden usar sin problema.